Un cordial saludo para todos. Mi nombre es María Isabel Pantoja, soy psicóloga y coach colombiana y tengo el placer de dirigir Dinamicé. Y el día de hoy nos acompaña Carmelinda Castillo desde México, especialista en psicoempowerment. Un saludo, Carmelinda. Hola Isabel, qué gusto estar con ustedes compartiendo desde México. Gracias. Y Jacobo Gitlin desde Israel, especialista en coaching ontológico. ¿Cómo estás, Jacobo? Muy bien, Isabel, muchas gracias por invitarme y es un placer compartir con ustedes estos momentos. Bueno, hoy hablaremos de un tipo de comportamiento de algunos líderes. Hemos venido reuniéndonos para conversar acerca del liderazgo, dar algunos consejos a los líderes que en medio de su trabajo diario pues se le presentan retos, y es bonito compartir algunos consejos que hemos venido tratando durante algún tiempo. Como les decía, hoy hablaremos de un tipo de comportamientos que se presentan. Trabajando con algunas empresas, me he encontrado que hay algunos líderes que asumen cargos de supervisión o de dirección por saber hacer bien una labor. Pero ustedes saben que liderar un equipo pues es algo muy diferente. No solamente se trata de saber hacer bien algo, sino que también hay una implicación de habilidades sociales, de habilidades emocionales, que no todos han desarrollado aún para asumir pues un rol tan importante como el de un líder. Ser líder hoy en día es una labor que implica impactar, que implica inspirar, y más con las nuevas generaciones que van llegando a las empresas. Sin embargo, cuando se dan estas promociones o incluso cuando se cometen algunos errores en la selección de personal, de talento, y no se tienen en cuenta pues estas competencias emocionales y sociales, nos encontramos con un tipo de líderes de mandos medios y hasta directivos que en medio de su ajetreo diario buscan hacer lo mejor que pueden, pero con resultados nefastos para los equipos de trabajo. Porque lo lamentable es que algunos se convierten en algo que hemos determinado o hemos denominado el jefe fisgón. ¿Y quién es el jefe fisgón o qué hace el jefe fisgón? Lo que yo he encontrado en las empresas o en algunas empresas con las que trabajo es que este jefe fisgón está revisando si las personas llegan temprano, si de pronto se paran al baño y se demoran, si se toman más tiempo del necesario en la hora del almuerzo, si llevan el cuello derecho o lo llevan torcido. Y si cometen un error, pues arman una tremenda tragedia. Si están de pronto viendo como cada error de su gente para estar poniendo llamados de atención. Y generalmente son jefes que están buscando acusar a su propio equipo con un superior. Parece entonces que si hubieran devuelto como 50 años atrás, donde se concebía que el ser humano es negligente. No sé si recuerdan los conceptos tradicionales de administración, cuando MacGregor nos hablaba de la teoría X de la administración y nos decía que pues en ese tiempo se concebía el ser humano como un ser humano o un colaborador que era pasivo, que era negligente, que era resistente a los cambios, que podía ser irresponsable, entonces que había que exigirle y había que tratarlo de cierta manera para que pudiera dar resultados. Entonces, a lo que voy con esto es que nos hemos encontrado algunos jefes que llegan a tomar este tipo de comportamientos, de convertirse en el jefe fisgón. Me gustaría escucharlos, saber si ustedes han encontrado también en su experiencia este tipo de personajes o este tipo de comportamientos más bien, y qué consecuencias han visto, qué impactos han visto en las empresas con las que ustedes han trabajado. Carmelinda, ¿qué has visto tú? Gracias, Isabel. Sí, yo creo que ahí un problema central viene a ser el que no tenemos realmente escuelas o formas ya estructuradas para poder capacitar a la gente a ser jefes, a ser líderes de las empresas. Entonces, estamos eligiendo en la mayoría de las empresas como jefes a la gente que tiene un buen desempeño operativo, el nivel que este sea, y sucede que estamos convirtiendo excelentes colaboradores en malos jefes, porque son personas que por supuesto dominan su trabajo, pero como ya lo señalaste, no tienen las habilidades que se necesitan para guiar a las demás personas. Entonces, hablando de las consecuencias, mira, la primera de ellas es precisamente que cuando este líder no tiene una estructura definida para
guiar a la gente, las personas pueden estarse sintiendo totalmente perdidas. Me ha tocado especialmente observar, por ejemplo, cómo líderes fisgones lo que hacen incluso es que en la medida en que se sienten en medio de sus propios líderes, de sus propios jefes y sus colaboradores, muchas veces cuando llegan a dar una instrucción a la gente que está a su cargo, son cosas como, es que ya dijeron, es que ellos quieren, es que, y entonces la gente hace o no hace, y entonces suben y dicen, es que allá abajo no tienen, es que, entonces no está cumpliendo esa función central que es de bajar la visión, los objetivos, de guiar. Entonces lo primero es que la gente que está a su cargo se siente perdida, empiezan a buscar, por supuesto, cómo sobrevivir en esta situación en la que no hay una guía sólida. Se pierde muchísimo tiempo en chismorreos, en el radio pasillo que le dicen en algunos lugares, y además no se están enfocando a los resultados, porque hay tanta ansiedad por saber si voy a estar bien, por si no me están atacando, que la parte del clima laboral se hace muy incómodo para poder trabajar. Creo que serían de los que yo he observado en particular. Totalmente de acuerdo. De lo que dices me parece muy importante rescatar, o para resumir un poco lo que nos acabas de decir, veo graves consecuencias para un empresario tener jefes fisgones en su nómina, ¿no? El hecho de no tener una estructura clara para guiar, el no tener la capacidad de bajar la visión y los objetivos desde ese nivel de motivación que necesitan los equipos, el no tener un enfoque claro, las grandes pérdidas de tiempo mientras está fisgoneando un poco y está poniendo quejas y hay chismorreo, y que igual eso se traslada también a las personas, ¿no?, que tiene a cargo. Y finalmente el impacto que están generando en el clima organizacional. Bueno, totalmente nefasto lo que puede estar pasando cuando tenemos un jefe fisgón. Jacob, ¿a ti cómo te ha ido? ¿Qué has visto de este tipo de comportamiento? Isabel, yo este tema también lo he tenido con diferentes experiencias, como dicen, en los niveles de gerencial de diferentes niveles. Y va principalmente cuando un operador, digamos, un empleado, sube de una actividad de rutina operaria a ser un jefe. Y como jefe piensa que debe de seguir con su mismo estilo o forma de trabajo. Y no lo ve en una forma más amplia, no lo ve en una forma, por decir, de dirigir, de liderar, de definir objetivos o metas que quiere, y de ver la manera que la persona que debe de realizar o las personas que trabajan con él lo van a llevar a cabo. Sí he sentido eso. Mucho también va en el aspecto del estilo de liderazgo de esta persona, que no ha sido capacitada o no ve la visión de ser líder, sino que muchas veces piensa que al ser líder es porque ser jefe es porque lo nombraron, y con el nombramiento le tienen que dar la pleistesía, decir, y por otro lado no confía en su gente. O sea, la manera de delegar no es una manera de delegar sana, en donde dice, delego, confío y le doy la responsabilidad a la persona que trabaja conmigo. Y entonces él empieza a dudar de la persona, a ver si lo cumple, a ver si lo entiende. Aparte, en su mente, es una persona que no confía y piensa que le están haciendo al propósito, no vienen con las ganas de trabajar, y por eso tiene que ver cómo lo hace, a dónde se fue, por qué se fue, y lo mide con el estar, no lo mide con su resultado. O sea, no ve si esta persona rindió, si no estuvo presente, no estuvo presente. Muchas veces lo vemos en el trabajo cuando tienen que trabajar por medio de la computadora, que pueden estar sentados, pero a lo mejor el rendimiento es malo. Y si el rendimiento es malo, el jefe no le dice nada porque está presente. ¿Cuándo le va a decir algo? Cuando termine el periodo de lo que tenía que hacer y no se resolvió. O sea, creo que es un tema muy clásico de cambio de lugar en la organización. Es un tema muy clásico de pasar de ser operador a ser un líder o un gerente,
el caso de manejar o de llevar adelante a un grupo de gente. Entonces es un estilo de dirección, es un estilo de responsabilidad, es un estilo de manejo que sí es muy conflictivo y que lo vemos mucho en las diferentes etapas y con los diferentes jefes o dirigentes de empresas o creadores o dueños. Y es un tema muy interesante que la gente necesita estar consciente para ver qué estilo es para él indicado. Eso es lo que te quería compartir, Isabel. Qué bien, Jacobo. Pues nos tocas varios temas, varias consecuencias que tiene el comportamiento de un jefe fisgón, ¿no? El hecho de seguir con un mismo estilo de trabajo, no cambiarlo y no adaptarse a las nuevas exigencias de asumir un cargo de liderazgo, el no tener unos objetivos y unas metas definidas, el no tener la posibilidad de ampliar su visión, ¿no? Tal vez son personas que se han quedado con una visión más pequeña, más de tenemos que hacer bien, pero cuando asumen el cargo de liderazgo se les olvida, ahora tú estás aquí es para gestionar el talento de un equipo de trabajo. El confundir qué es rendimiento, me parece muy importante eso que tomas. A veces los jefes, los líderes confunden que el rendimiento es estar allí, cumplir un horario y no necesariamente dar resultados, ¿no? No necesariamente ser eficientes, ser eficaces en su trabajo. Y has tocado algo que me parece muy bonito, y bonito en el sentido de que es importante, y es el hecho de no delegar, no saber hacerlo y sobre todo no confiar. Entonces decía bonito porque es que la confianza para los líderes es vital. Si nosotros no confiamos en las personas con las que trabajamos, pues todo el tiempo vamos a estar siendo perseguidores, actuando como perseguidores del otro. Y no, en un espacio como esos, pues las personas no son creativas, no tienen la posibilidad de crear, de sentirse cómodas. Y creo que por allí hay bastantes cosas importantes que uno pudiera explorar. Quisiera preguntarles, ¿qué recomendaciones les darían ustedes a las empresas? Creo que aquí hay dos tipos de recomendaciones. Una para las empresas, para la gerencia o las gerencias de gestión humana que de pronto han detectado este tipo de comportamientos en algunos de sus líderes, y también para ese líder que tiene ese tipo de comportamientos, que seguramente está tratando de hacer lo mejor que puede y cree desde donde está parado que esa es la mejor forma de liderar, pero que puede tener unas oportunidades de mejora. Entonces, Jacobo, ¿tú qué le recomendarías a las personas que están en esa posición y a las empresas para que pudiéramos de pronto tener un plan de desarrollo, de crecimiento en este sentido? Con mucho gusto. Lo voy a dividir, como tú dijiste, a las empresas y al líder, aunque en cierto aspecto va junto. A la empresa es detectar quién va a ser la persona indicada para ser líder, no importa en qué nivel. Detectar quién es la persona y cuáles son sus cualidades. Y por otro lado, entender qué es el estilo de manejo que esta persona va a llevar o cuál es su creencia como jefe, digamos así. ¿Qué es lo que él lo mueve? En el momento que lo pueda entender, la empresa tiene que estar consciente que tiene que buscar esa transformación en el pensamiento y en la acción. O sea, si mi creencia es que debo de delegar, ¿cómo debo de delegar? Si mi creencia es que no confío, ¿cómo debo de hacer para confiar? Si mi creencia es que voy a medir por medio de resultados, o voy a medir también en el camino. Yo creo que lo ideal es poner un camino y en el camino poner etapas de medición para ir viendo cómo se va acompañando o corrigiendo, confiando. Y también viendo que el jefe o el líder debe de ser hasta cierto punto como un coaching que lo acompaña, que lo ayuda, que ve cuáles son sus características para que las mejore, las cosas que no hace bien, ver cómo lo cambia y no esperarlo en la esquina para decir no sirves y te vas. Entonces, es una mentalidad de la empresa de tener una política de desarrollo personal y la importancia de tener gente capacitada. Yo llamaría también tener la conciencia de responsabilidad en los diferentes niveles de la empresa, así como poner etapas de medición para irlo corrigiendo. En el aspecto de líder,
el estar consciente que cuando creces, digamos, tienes que adaptarte a ese crecimiento. ¿Qué quiere decir? Cuando fui operador y voy a ser jefe de departamento o de línea, necesito tener cualidades para poder llevarlas a cabo lo mejor que debo. O sea, entender qué es lo que es ser un buen líder, buscar ejemplos probablemente de tipo de líderes, adaptarme y recibir o prepararme con las técnicas adecuadas para tener una buena comunicación, para poder liderear un equipo, no para buscar el defecto, sino un proceso de crecimiento, tanto del equipo como el mío, y también tanto en la organización como en el líder, ver que es importante tener elementos que trabajan contigo, que sean lo mejor que se pueda, pero que también es importante el trabajo de equipo. Como decimos, en un equipo, digamos, de fútbol, no basta con ser un muy buen jugador, sino es importante que seas muy buen jugador, pero también es muy importante que estés consciente que se gana o se logra el éxito cuando el que trabaja individualmente lo hace también en equipo. Ese serían mis consejos, Isabel. Gracias, Jacobo. ¿Y tú, Carmelinda, qué nos puedes recomendar? Gracias. En primera instancia, yo le pediría a todas las personas que en un momento dado están tomando el papel de liderazgo, no importa que seas nuevito o que ya lleves tiempo en esto, recordar que hay 3 fuentes de poder fundamentales de un líder. Una de ellas es, por supuesto, el puesto, la etiqueta de yo soy. Véanme, yo tengo la responsabilidad. La otra es el conocimiento sobre específicamente en lo que se trata el trabajo. Y la tercera fuente de poder es la personalidad y las habilidades de manejo, o sea, lo que sería la personalidad de liderazgo y las habilidades de liderazgo. Yo he leído muchísimos autores que hablan de esto y que incluso buscan hacer algún balance entre estas 3 fuentes de poder, y entiendo que lo que ellos señalan es que más o menos es el 10% de importancia del puesto como fuente de poder, un 30% del conocimiento específico de la actividad que se está realizando y un 60% de personalidad y habilidades de liderazgo. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo haber sido muy buen operativo, y que conste que estamos hablando de que puedo ser un contador y es operativo, ¿no? Nos estamos refiriendo a la parte de la actividad en la que yo estoy haciendo mi labor específica, o bien cuando soy líder, cuando yo estoy dirigiendo a los demás. Entonces, esto nos lleva a pensar, primero como personas, qué tanto hemos desarrollado la capacidad de comunicarnos con los demás. Estoy hablando ahorita de la personalidad, de cuestiones muy específicas, incluso como la voz, como el cómo me muevo, cómo en un momento dado me estoy relacionando con los demás. Es decir, la imagen que están viendo, esto es lo primero en lo que quiero que piensen, porque cuántas veces desde la misma postura, que puede ser cerrada, que puede ser la voz apagada, estamos dando una instrucción y se nos nota la duda. Esta imagen que estamos dando es muy importante de entrada, muy importante. Y la otra parte es que esta forma, ¿cuál es? Bueno, que precisamente la gente tenga esas habilidades de liderazgo, que son sobre todo la parte de la comunicación, el saber solucionar problemas, desde enfocarse a los problemas, enfocarse a la responsabilidad de los problemas, más allá de la búsqueda de culpables, que es lo que está haciendo el líder fiscal, ¿no? Por poder señalar quién. Entonces no importa tanto quién hizo o quién generó el problema, sino quién puede resolverlo. Lo primero es importante conocerlo nada más como una historia para no repetir esos errores, pero lo más importante es cómo resuelves. Entonces, ¿quién es el responsable? Que esto sería la solución de problemas, la toma de decisiones, el poder hacerla de una manera certeza, el poder tener incluso la seguridad de hacer esa toma lo más rápido posible. Muchos de los problemas que hay en las organizaciones se hacen grandes y se hacen muy complejos por el tiempo que se deja pasar antes de tomar decisiones, porque
son una bola de nieve y algo en lo que pudimos haber resuelto en un momento dado, nos esperamos y luego hay una complejidad tremenda en lo que esto genera. Y por otra parte, en las habilidades para negociar. Creo que el tener muy claro que esas son 3 fuentes de poder que tenemos cada uno de los que somos en un momento dado líderes, pero que lo que más tenemos que trabajar, porque no lo hemos hecho de manera formal, ha sido este poder de la personalidad y del liderazgo. Sería válido para una revisión personal y entonces para tomar ahí decisiones de qué tengo que hacer conmigo. Yo creo que otra parte muy importante es entender que mientras más arriba se está en la escala de la organización, más solos estamos en términos de que vamos a estar tomando acciones y decisiones que pueden no ser, y que seguramente no van a ser del gusto de la mayoría, pero porque el enfoque es hacia el resultado. O sea, en la medida en la que podamos escuchar a la gente, que podamos involucrarlos, permitirles que generen ese compromiso desde el conocimiento, el compromiso de cómo vamos a generar resultados, pero al final de la historia quien toma la decisión es el líder. Entonces necesita tener muchísima seguridad y poder distinguir qué es lo que quiere que la gente haga en pro del resultado que la empresa esté esperando, qué es lo que quiere que la gente haga, y por otro lado, cuáles son las emociones que tiene y qué es lo que está sintiendo para que su comunicación sea clara. Voy a explicarme un poquito más. A veces una persona, por ejemplo, está llegando muy tarde y nos está generando problemas. Entonces el jefe puede llamarle la atención desde el qué quiere que haga. Y entonces sería oye, Pedro, estás llegando muy tarde y tienes que llegar temprano. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces muy probablemente la gente, ay, es que me pasa esto, me pasa aquello, pero y genera el compromiso. ¿Por qué? Porque me estoy enfocando exactamente a qué es lo que quiero como resultado. Pero ¿cuántas veces ante situaciones que pudieran ser simples como esta que estoy diciendo, el empleado llega y el jefe dice cosas como, Pedro, eres un impuntual, me tienes cansado, estoy harto de estarte esperando, que no ves que estamos aquí sufriendo porque tú no llegas, eres el único que tienes, no puedo creer que seas una persona tan irresponsable, ¿acaso quieres que te corramos? Bla, 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 bla. Y entonces ante esa retahíla de cosas, lo que sucede es que la gente se defiende, lo primero que hace es defenderse, porque lo que está recibiendo es una emoción. Y entonces como jefe la pregunta es, ¿qué sientes? ¿Estás enojado? ¿Estás sintiendo agredida tu autoridad? Bueno, tienes que hacer algo al respecto, pero muy probablemente la manera adecuada no sea frente a la gente y así como una explosión. Si eso es algo que tienes que resolver contigo, tienes que identificar cómo haces para poder sentirte seguro con tu autoridad. Y por otra parte es enfócate al problema, no a buscarle defectos a la gente. Yo creo que esto sería lo esencial. Y entonces la recomendación que yo le haría a la gente del área de talento, de recurso humano, sería precisamente que busque la manera de entrenar a la gente que tiene actualmente como jefes, porque este es un problema generalizado. Los jefes no saben ser jefes, los líderes no saben ser líderes, o sea, es por intuición muchas veces, pero no hay una carrera que los haga ser líderes. Entonces sería que capacitaran a la gente que tienen actualmente como líderes y que fueran capacitando a la gente que en un momento dado ven con posibilidades, estos serían los cuadros de reemplazo, que los vayan capacitando. Porque todos hablamos, todos sabemos hablar, pero poco sabemos comunicarnos. Todo el mundo enfrentamos retos, pero poco sabemos realmente cómo se resuelven los conflictos y los problemas. Esos son aprendizajes concretos que tenemos que hacer. Y entonces, pues sería el ir estableciendo estas habilidades de una manera muy concreta, teniéndolo como objetivos muy específicos. Y como bien señalaba Jacobo, es haciendo esas medidas de veras muy cercana en tiempo unas de otras, porque a veces las evaluaciones las estamos haciendo anualmente cuando ya tenemos baches atrás, cuando ya tenemos problemas que no podemos resolver,
Y la medición debe de ser para ir que se estén logrando los resultados, hacer las correcciones, poner el control en el momento. Me pareció muy valioso que señalaras, Isabel, la parte de la teoría X, ¿no? O sea, toda la gente hay que perseguirla y latigarla para que funcione como tiene que funcionar, que es, bueno, en su momento fue necesario y a lo mejor era una visión adecuada porque estaba atrayéndose a la gente a un mundo distinto después de la revolución industrial y entonces había que obligarla a que se centrara, ¿no? Pero ahora nos damos cuenta y la vida se ha encargado otra vez de regresarnos al lugar y darnos cuenta que la gente es mano de obra, pero también es corazón de obra, estómago de obra, cerebro de obra. Y entonces necesitamos a la gente completa en espíritu, en compromiso y compasión. El primero que tiene que tener este compromiso, esa energía y esa pasión, pues es el líder, de ahí empieza todo. Bueno, qué bonito eso que nos compartes y qué importante es. Creo que los tres estaríamos de acuerdo en pensar que un líder no solamente es el saber hacer, sino también el poder comunicarse, el tener una serie de habilidades también emocionales, de relaciones, que le permitan inspirar a su equipo y llevarlo a cumplir un objetivo. Y como dices tú, hemos venido trascendiendo en muchísimos paradigmas, ¿no? Entonces ahora el paradigma es otro, ya las personas que llegan a trabajar en una empresa tienen otras expectativas, están buscando un crecimiento, están buscando conectar con otras personas, con un líder que de verdad lo vean como un modelo, como un ejemplo y aprender. Entonces, nosotros también como líderes tenemos que ir trascendiendo esos paradigmas y creo que para resumir un poco lo que ustedes han dicho, lo que le podríamos recomendar entonces al líder, a este líder que tiene estos comportamientos, o a este jefe que tiene estos comportamientos de jefe fisgón, primero tomar conciencia desde dónde está parado, desde dónde está percibiendo su rol, desde dónde está percibiendo a las personas, ¿sí? ¿Quién es el colaborador? ¿Quién es el equipo? ¿Cómo se mueve un equipo de trabajo? ¿Cómo se gestiona un equipo de trabajo? Porque creo que de allí parte todo, ¿no? Desde la percepción con la que estamos mirando, desde los lentes que nos estamos colocando para mirar a nuestro equipo, pues de allí van a surgir naturalmente comportamientos. Y mi percepción es que la gente es desordenada, es irresponsable, siempre llega tarde, si uno no está encima no hacen las cosas, si no lo hago yo nadie lo hace bien, si yo no estoy ahí pendiente entonces dejan las cosas y las olvidan. Si estamos percibiendo que la gente, que las personas con las que trabajamos son así porque es nuestra creencia, pues claro, vamos a tener comportamientos normales que vayan acorde a esa creencia, ¿no? Pues tenemos que perseguir, tenemos que estar allí parados como policías, tenemos que regañar, gritar, poner llamados de atención para hacer que las cosas funcionen. Cuando yo puedo cambiar esa conciencia, cambiar esa creencia y saber que tenemos un rol como líderes de gestionar para conseguir un objetivo, pero que cada uno tiene un propósito de vida, que cada uno tiene motivaciones, expectativas y que con todas esas cosas debo trabajar para poder que las personas puedan poner al servicio del propósito todo su talento, pues la concepción va a ser diferente y el comportamiento va a ser diferente. Resumo entonces de lo que ustedes nos dijeron que me parece súper importante, el ser conscientes, el buscar ejemplos y modelos, técnicas que nos permitan o formas de hacer las cosas más fáciles, ¿no? Tener objetivos claros, hacer planeación, ser organizados, compartir estos objetivos e involucrar a las personas en las soluciones también de los problemas, prepararse en habilidades como la comunicación, la toma de decisiones, las habilidades de negociación que nos planteaste, Carmelinda, eso que tú hablas de las fuentes de poder que como palabra me parece precioso, el poder saber que tenemos que equilibrar muchísimas cosas, pero lo más importante es quién soy yo como líder y que Jacobo también lo mencionaba. Y por supuesto para las empresas, la posibilidad de primero hacer un muy buen trabajo de selección de talento. Cuando estamos buscando elegir un líder, pues tenemos que tener en cuenta todas estas habilidades, todos estos requerimientos
y seguramente habrá algunas brechas, ¿no? Entonces, crear esos planes de entrenamiento, de reentrenamiento y entender que no solamente son las habilidades técnicas, sino que hay una serie de habilidades que también deben estar dentro de los planes de desarrollo de las empresas. La posibilidad de trazar objetivos claros de qué se espera de ese líder, de ese jefe, cuando ese jefe de pronto tampoco tiene claro qué es lo que esperan de él y como dentro de su percepción es dar resultados, es saber si las personas están llegando temprano, si hicieron o no hicieron, pero el tener unos planes de trabajo claros creo que lo puede enfocar mucho más y eso va a hacer que no se pierda de vista y no se desenfoque en actividades que terminan siendo operativas, ¿no? Entonces también para las áreas de gestión humana y para los líderes de estas personas es tener esos planes de trabajo claros y no atender esas quejas irrelevantes. Cuando hay un líder fisgón que está quejándose todo el tiempo de su equipo, que está llevando quejas todo el tiempo, también es porque hay alguien que está escuchando y que le está dando importancia a ello. Entonces, más bien, cuando yo tengo unos planes de trabajo claros, el seguimiento va enfocado a esos planes de trabajo. Entonces, este personaje tiene que dar relaciones de las cosas que se le están pidiendo, que son realmente importantes y que son estratégicas para la empresa, no cosas que nos hacen perder tiempo. Y tener, pues, por supuesto, estas etapas de medición que mencionaban Jacobo, el estar midiendo, el estar haciendo estos seguimientos, pues nos va a permitir saber en qué punto vamos y cómo vamos llevando al líder a formarse, porque finalmente estamos en ese proceso todo el tiempo de aprender, de ir mirando cómo se mueve el entorno, cómo se mueven lo que hablábamos ahora de las generaciones, qué es lo que están esperando. Entonces hay que ir adaptando, hay que ir asimilando y aprendiendo nuevas cosas. Tal vez lo que nos funcionó anteriormente no es lo que nos funcione hoy en día. Entonces, creo que hay muchísimas cosas para poder compartir, pero lo más importante sería entonces pensarse, ¿no? Pensarse y tomar conciencia de quién es como líder. Para cerrar, les pediría que en una frase de pronto nos despidieran con un mensaje para este tipo de comportamientos y de líderes que pronto nos están escuchando y que quieren trabajar, que quieren, lo ven como una oportunidad de mejora y que quieren desarrollarse. Carmelinda, ¿qué nos dices? Gracias. Yo terminaría con una frase de Peter Drucker que dice que lo más importante de la comunicación es aquello que no se escucha. Ok. Muchas gracias, Carmelinda. Jacobo, ¿con qué te despedirías tú? ¿Con qué frase? Gracias, Isabel. Yo me despediría con la frase de: conoce cuáles son tus creencias, cuál es la mente que te maneja, ve qué emociones te están acompañando, define siempre lo que quieres, por qué lo quieres, o sea, tu propósito de vida, del hacer, digamos, y cuál es la estrategia a llevar para lograrlo. Y siempre con medición y retroalimentación. Eso es lo que yo recomendaría, Isabel. Perfecto, Jacobo. Muchas gracias. Yo me despediría diciéndoles que el líder no es un producto terminado, que tengamos la mente abierta y dispuesta para aprender siempre y seguramente en esa exploración nos daremos cuenta de que es un mundo abierto y que tiene tantas cosas importantes para aprender que nos permiten crecer como líderes y sobre todo que podamos ser esos líderes que acompañemos, que retroalimentemos y que podamos guiar a nuestros equipos de trabajo. Bueno, les agradezco a quienes nos han escuchado, a quienes han visto este video. Gracias a Jacobo, a Carmelinda por acompañarnos y nos veremos pronto. Gracias. Gracias. Hasta luego.